Juan capítulo 15. ¿Todos los tienen? Amén. Vamos a leer ahí algunos versículos. Dice la palabra del Señor, versículo 1 en adelante. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice el versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre, el que la cultiva, es el labrador. Si una de mis ramas no da uvas, Él la corta, pero si da uvas, entonces la poda y la limpia para que dé más uva. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uva por sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí, dice el Señor. Versículo 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Hay una versión que dicen los pámpanos. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da muchos frutos, pues separado de mí, nada podéis hacer. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto es glorificado mi Padre, en que den muchos frutos y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre y Dios Todopoderoso, Señor, alabamos, exaltamos y engrandecemos tu gran nombre, Señor, ese nombre que es sobre todo nombre. Señor, en esta hora queremos hablar con el tema de una rama limpia. Queremos, Señor, que tú utilices nuestros labios, que tú pongas la palabra correcta, precisa, adecuada. Que tú, Señor, traiga a nuestro corazón los ejemplos, las anécdotas precisas, para que tu mensaje o el mensaje de tu palabra sea entendido, Señor. Yo te pido, Señor, que tú hables a la vida de todos los que estamos aquí, a los que nos escuchan a través de los medios. No importa, Señor, creyentes o no creyentes. Espíritu Santo de Dios, estamos en tus manos. Úsanos como tus instrumentos. Nosotros nos encargaremos de que al final de esta palabra toda gloria sea dada a ti. Haz como tú quieras y muévete aún en medio del mensaje, tocando vida, trayendo palabra de entendimiento, confrontando las almas, Señor. Ayúdanos, Señor, aclara nuestro entendimiento. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Siempre te lo pedimos, Señor. En tu nombre hablaremos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quisiéramos hablar con el título de una rama limpia. Y esta palabra que queremos compartir con ustedes, he estado caminando en nuestro corazón y sentimos del Señor que era preciso o necesario compartir esta palabra, y precisamente por todo lo que se avecina. Dios, en su infinito amor y en su gran labor para con la iglesia, anda buscando ramas limpias para usarla. O bueno, podríamos decirlo de otra forma. Todas las ramas que se injertan en el tallo que es Jesucristo, Dios, que es el labrador, nuestro Padre, la intención que Él tiene es de limpiarla y podarla para que esa rama limpia dé ¿qué? Fruto. Ahora, quisiéramos decir que hay muchas cosas en esta vida que son indispensables para que la vida de otra funcione. Como por ejemplo, la vida de un pez o esos animales que viven en el agua. Es indispensable su hábitat para ellos poder subsistir. Usted poner un pez fuera del agua, es difícil que ese pez dure más de una hora, hora y media con vida, porque su propio hábitat es dentro del agua y él no va a sobrevivir si no está sumergido en ese ambiente que es su ambiente de vida, que es el agua. Así que, el agua es indispensable para la vida de esos animales.
como lo es, por ejemplo, la comida para nosotros, para cada ser humano. Usted me dirá, varón, no, yo realmente decidí no comer. Bueno, varón, pues nos vemos en el cielo. Porque realmente usted necesita alimentarse para usted poder seguir subsistiendo. Hay mucha gente que tienen una teoría y dicen, yo vivo para comer. No, nosotros comemos para poder seguir viviendo. Tan sencillo como eso. Necesitamos de eso para seguir haciendo lo otro. La misma tierra, nuestro mundo, el sistema en el que vivimos, necesita del sol para que todo siga caminando perfectamente. Los seres humanos, las plantas, los animales terrestres, todo lo que usted se quiere imaginar dentro de este globo terráqueo necesita del toque del sol. Y eso lo hizo Dios de una forma tan especial que imagínense que el sol no saliera o no saliese. ¿Cómo viviéramos nosotros? ¿Usted viviera todo el tiempo con los ojos así grandes? Porque usted necesita descansar, pero también necesita moverse y demás. Estamos diciendo todo esto para que podamos entender lo que está intentando de decirnos nuestro Señor Jesucristo en esta parábola que le está diciendo a sus discípulos. De cuán importante era para la vida de los discípulos, para la vida productiva de los discípulos, el que ellos se mantuviesen unidos o conectados a Jesús, que es el tronco. Porque nosotros lo que somos es las ramitas. Las ramas que salen del tronco somos nosotros. ¿Qué es una rama? Bueno, una rama no es más que las extensiones, podríamos decir, que surgen de un tallo o de un tronco, y es en las ramas donde nacen las flores, las hojas y también los frutos. De ahí es que vienen. Ahora, esta parábola que menciona el Señor Jesús es una parábola de la que tanta parábola Él le decía a sus discípulos. Y la parábola realmente, por lo general, las parábolas tenían en el fondo traer una enseñanza espiritual a aquellos a quienes Jesús se la contaba. Podían ser real o podrían ser ficticias. Decía un señor, usted sabe que nosotros los creyentes somos muy especial, quisiera decir, porque nosotros hacemos nuestras cosas conforme a lo que nosotros hacemos. Si usted es médico, usted ve la vida conforme a lo que usted es, como usted es médico. Si usted es ingeniero arquitecto, usted vive la vida más o menos pensando conforme a como usted vive. Si usted es ama de casa, pues entonces así también. Decía un señor que él vivía de esos hermanos que viven de buscar a cangrejos y cosas en cueva. Y él era cristiano. Y entonces él un día, agarrando unos cangrejos y unas jaivas, se dio cuenta que una de las técnicas que ellos hacen para que la jaiva no se le vaya es que ellos le quitan las patas, a veces después que la cogen, y la dejan ahí. ¿Para dónde va una jaiva sin patas? Dígame usted. Y la sueltan ahí. Y él, pensando en su labor y mirando ese animalito ahí en el suelo, decía él, esa era su expresión, yo soy como una jaiba sin patas, así soy yo sin Cristo Jesús. Como una jaiba sin patas soy yo sin Cristo Jesús, tan sencillo como eso. Es decir, mire la expresión de cuán importante o cuán necesario era Jesucristo para la vida de él. Realmente es así, hermano. Es indispensable nosotros que Jesucristo viva su vida en nuestra vida. ¿Me entendió? Que Jesucristo viva la vida de Él en nuestra vida, para que sea Él el que viva Él y no yo, como dice el apóstol Pablo, que ya no vivo yo, sino que Jesucristo es el que vive en mí. Y por eso que usted ve que ahora no soy yo, y usted no ve las cosas mías, sino que usted ve las cosas que hace Jesucristo a través de mí. Eso parece un trabalengua, pero es entendido, sobre todo para nosotros los creyentes, que entendemos muchas cosas de esas. Ahora, Jesucristo se identifica en medio de la parábola a sí mismo, él,
como la vid verdadera. Y el Padre, que es Dios, es el labrador. El Señor Jesús se identifica así. En el Antiguo Testamento se describe la nación de Israel como una vid, dice el Señor, como una vid escogida, que Dios esperaba que diese uva o frutos buenos, y al final dice Isaías que lo que dio fueron uvas silvestres, y uva como mala, uva seca, uva agria, que no daban. ¿Quién se quiere comer una uva agria? La mayoría de la gente no se la quiere comer así. Todo el mundo la quiere dulce y sabrosa. Ahora, dice Juan, volviendo a la parábola, en el capítulo 2, en el versículo 2, dice Juan: todo pámpano o rama que en mí no lleva fruto, mi Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, mi Padre lo limpiará y lo podará para que lleve más fruto. Aquí está hablando de dos tipos de pámpanos, dos tipos de rama que salen del tallo. Una que da fruto y una que no da fruto. A veces parece que se ven mal las que no dan fruto por todas sus cosas que hacen. Y una de las cosas que utiliza Satanás es que muchos amigos vean más las que no dan fruto para tomarlo como excusa para no convertirse al Señor. Y por eso muchos amigos dicen: pero fulano hace tal cosa. Es una rama que no da fruto. Si él conociera al Señor de verdad, él no hiciera eso que tú dices que él está haciendo. Tan sencillo como eso. Y aunque está hablando aquí el Señor Jesús de dos tipos de ramas, yo quiero que nos concentremos en solamente en las que son las ramas limpias, o en las ramas que dan fruto, que nuestro Padre labrador la limpia, la poda y la trabaja. De ese que yo quiero que por unos minutos hablemos nosotros, porque las ramas que no dan fruto, ese es otro tema que tal vez tenga que ser una segunda parte. Amén. Ahora, si queremos ver lo que sucede, o queremos tratar un poco lo que sucede con aquellas ramas que dan fruto. Dice Pablo, lo primero que dice Pablo es que nosotros somos como unas ramas injertas que se injertan en aquel tallo que es Jesucristo. Eso somos nosotros, los que no somos de Israel, los gentiles, que somos esa rama injerta que se injertan en ese tallo, y a partir de la injerción, esa rama, el tallo comienza a darle de la savia que tiene ese tallo, para que esa rama comience ¿qué? A echar hoja, a florecer, y entonces también que dé fruto. Eso somos nosotros. El labrador, como hemos dicho, es nuestro Padre Celestial que está en el cielo, y Él es el que hace las cosas de limpiarla y podarla. Fíjese que Jesús habla de dos tipos de cosas que se hacen con las ramas para que la que da fruto siga dando más fruto. Lo primero que dice es que su papá la limpia. Yo no sé si usted se ha fijado, cuando nosotros los creyentes venimos al Señor, el primer día que nos entregamos aquí, que pasamos aquí al frente, la mayoría de nosotros decimos: wow, pero llegó desbaratado. Porque usted lo conocía en el mundo. Pero usted dice así, pero usted llegó igual. Nosotros llegamos así también. Usted no vino con tal vez una pierna menos, pero usted vino desbaratado. Usted vino con problemas de salud, de dinero, de familia, de hijo, de trabajo, de todo lo que usted se quiere imaginar. Así llegó usted a los pies del Señor. Pero esa rama que llegó ahí para injertarse en el tallo que es Jesucristo, esa rama, nuestro Padre Celestial comienza a trabajar con esa rama desde ese instante. Él comienza a limpiarla y comienza a utilizar el agente que es la palabra de Dios, que es la Biblia, que es el manual, que es lo que hace que comience esa rama a limpiarse.
La palabra de Dios es lo que Dios utiliza. Mira, confróntate tú mismo ahí. Ella es la que hace que usted comience a cambiar. Por eso la insistencia siempre de nuestros pastores, de nuestros líderes espirituales, de que estudiemos la palabra de Dios. Porque mientras más usted la estudia, y más usted la lee, y más usted la escudriña, más usted se da cuenta cuán lejos o cuán cerca usted está del Señor. Y por eso que la estudiamos, por eso que la leemos. Y cada vez que usted la lee, usted dice, wow, definitivamente tengo que cambiar esto. Y cuando usted lee una porción bíblica que usted se da cuenta que tiene que cambiar algo, lo que está haciendo es el labrador que está trabajando con usted para que usted sepa que en esa área de su vida usted necesita un cambio. Por eso lo hace a través de la palabra, porque Él quiere limpiarlo a usted. Usted dice, wow, pero es que yo no sé por qué se me zafan tantas malas palabras, porque yo digo tantas cosas como esa. Comienza a hacer el cambio en tus labios de la palabra de Dios por aquellas palabras que no son de Dios. Y tú verás cómo te salen palabras que la gente se va a quedar. Digo, oh, en otro tiempo ese hermano hubiera echado esta palabra. Pero ahora, definitivamente, que Dios está trabajando con él. Y Dios comienza a limpiarnos. ¿Limpiarnos de qué? Limpiarnos de la inmoralidad sexual, de los homosexuales. ¿Cuántos homosexuales no se han entregado su vida al Señor? El Señor lo limpia y le comienza a trabajar esa conducta que aborrecen después, esa conducta de prácticas inmorales, de impureza, pensamientos que no son de Dios. Y ahí comienza Dios a trabajar con nosotros, porque si comienza a trabajar con nuestro pensamiento, su ser completo comienza a cambiar. De idolatría, hechicería, brujería. ¿Cuánta gente que hacía cosas de esas y le entrega su vida al Señor y ahora son diferentes? Son nuevas criaturas. La Biblia relata aquel episodio donde un hombre llamado Simón, en Hechos, que se convirtió al Señor allá en Samaria, y dice la Biblia que él vivía de la hechicería y de la magia negra y haciendo cosas, y él se convirtió al Señor. Pero cuando fueron Pedro y Juan a Samaria, porque le habían dicho a ellos que allá en Samaria el Señor estaba utilizando a Felipe con la predicación de la palabra y que había mucha gente que se estaba convirtiendo al Señor, Pedro y Juan fueron para confirmar y también orar por esos hermanos y animarlos a que sigan hacia adelante. Resulta que en un momento dado Pedro y Juan están orando por los hermanos e imponen sus manos sobre ellos, y el Espíritu Santo de Dios cayó sobre esas personas. Pero Simón estaba mirando ahí, porque él lo que vivía era de la magia, hechicería y cosas. Y él vio cómo cuando Pedro imponía sus manos, esa gente recibían el toque y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y decía tal vez él por dentro de sí, recuérdense que Simón es nuevo creyente. Es lo que es un nuevo creyente que está comenzando a vivir una nueva vida, una nueva etapa en su vida. Y cuando él vio, decía, wow, oye, si yo tuviera de eso que tiene Pedro, yo hubiera sido tremendo. Pensaría él tal vez. Y de repente se acerca a Pedro. Pedro, ¿tú crees que con cuánto más o menos yo puedo comprar un poquito de eso que tú tienes ahí? Esa sería la expresión, no tal vez lo dice la Biblia, pero la expresión es que él le planteó a Pedro que por favor le vendiera un poquito de eso, que con eso que él tiene y lo que él sabía de su vida pasada, él hacía dinero. Pedro le dice, mira muchacho, esto ni se compra ni se vende, la maldad caerá sobre tu vida. Y ahí sale Simón, Pedro, perdóname que pensé, me equivoqué, cometí un error. Pero expreso esto porque aún en medio, después que nos convertimos, a veces vienen esos pensamientos de la vida pasada de que podemos. No, usted no puede nada de eso. Usted ahora es una nueva creación del Señor en Cristo Jesús.
Y es diferente. Hablando de la hechicería, la enemistad. Dios comienza a trabajar con nosotros, con eso, con la enemistad, con los pleitos, las contiendas. ¿Cuánta gente? La mayoría de nosotros éramos demasiado guapos. Y cuando venimos al Señor, es el Señor que nos amansa, hermano. El Señor es que trata con nosotros. Y nos hace, hermano, que cualquiera nos coja a nosotros y nos relaja. Dice, no, pero de verdad que tú me haces eso en otro tiempo y tú no lo estuvieras contando, ¿no? Porque aunque es un diente yo te hubiera sacado. Pero es que ahora es diferente, hermano. Ahora es totalmente diferente. Porque Dios comienza ahora a trabajar con nosotros. Mire, le voy a contar esto que me contó una hermana en el discipulado. Dice la hermana que estamos hablando de la transformación que ha hecho la palabra de Dios en su vida. Y ella dice, mire, varón, yo quiero testificar. Digo, hermana, venga, deme su testimonio. Y ella comienza a decir, mire, hermano, una mañana estaba yo saliendo de mi casa, que iba para mi trabajo, así, y de repente apareció un carterita de esos que aparecen, y me agarró, y me sorprendió, y me quitó la cartera, hizo conmigo, y yo me quedé así, tranquila, y simplemente le dije, varón, que Dios te bendiga. Quiero contarle que esa hermana, antes de ser creyente, me dice ella, que en su familia, su papá solamente tuvo hembra. Ellas son como 3 o 4 hembras. Y dice ella que su papá a ella desde pequeñita le enseñó karate, boxeo, porque su papá quería que esas niñas se pudieran defender de tantos malandrines que hay en la calle. Porque el papá entendía que él no iba a estar para siempre con ella, pero le enseñó todo eso. Y antes de ella ser creyente, antes de ella ser cristiana, apareció un malandrín de eso que intentó llevarle una cartera y la hermana le dio golpe, como le pasó a aquellos hijos de Seba. Le quitó el alma, lo apuntó con ella, que el malandrín tuvo que salir corriendo. Imagínense usted. Eso le sucedió a ella 12 o 13 años antes de ella convertirse. Ahora que ella se convierte, ella dice, mire, varón, el Señor está trabajando conmigo. Si ese malandrín me hace eso hace 12 años atrás, él no estuviera contándolo. Porque yo le doy un zacateca, una cosa de esa, que cae listo ahí mismo. Ahora, es que ahora es diferente, hermano. Ahora el pensamiento ha cambiado. Dice, Señor, por alguna razón tú permitiste esto. Y ella lo que le dijo es, varón, que Dios te bendiga. Eso hace la palabra de Dios, comienza a cambiar con nosotros. Comienza a tratar con nosotros con respecto a los pleitos y las contiendas, los celos. ¿Cuánta gente no es celoso? La ira. La mayoría de nosotros, hermano, es iracundo. El Señor está trabajando con nosotros en eso. Nos ponemos guapos de cualquier cosa. O vamos a decir mejor, nos poníamos. Porque el Señor está trabajando con nosotros. Las herejías, las disensiones que traen divisiones, las envidias, la borrachera. Usted se imagina las cosas, hermano, cuántas cosas comete la gente bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de las drogas. En estos días salió un jovencito ahí, creo que en Santiago, que dice la noticia que él bajo los efectos de la droga, del alcohol, violó a una niña de 10 años, pero no que la violó, sino que también le quitó la vida. Todas esas son de las cosas que Dios, el labrador, comienza a trabajar con nosotros, con sus ramas, cuando nos entregamos a Él. Amén. Y nos comienza a quitar todas esas cosas. Si a usted le gustaba el alcohol, ya usted ahora no va a beber alcohol. Si a usted le gustaba fumar, olvídese de eso, varón. Cuántas cosas. Y Dios comienza, tú sabes qué, hermano, a limpiarnos. Pero no solamente por fuera, no es por dentro, para que se vea por fuera lo que Él está haciendo adentro. Amén. Es para eso, para que por fuera se vea lo que Dios está haciendo por dentro. Porque como dice la Biblia, de la abundancia del corazón es que habla la boca. Y de lo que tú tienes en tu corazón es que se va a ver lo que tú dices por fuera. Es tan sencillo como eso. Eso hace Dios. Y de ahí comienza Dios a trabajar con nosotros, comienza a limpiarnos. Ahora bien, la palabra de Dios es la gente que nos limpia. Una buena limpieza del creyente será siempre resultado de poner siempre bien en práctica lo que dice la palabra de Dios.
Es decir, nosotros somos limpios cuando practicamos la palabra de Dios. Ahora, una buena limpieza es cuando ponemos en práctica lo que dice la verdadera palabra de Dios. Yo estoy convencido, hermano, que una de las grandes preocupaciones de nuestros pastores es de que todo el que venga a esta iglesia reciba un alimento espiritual saludable. Amén. Como dice la verdadera palabra de Dios. Y se preocupan porque todo el que se suba a este púlpito a predicar su palabra entienda lo valioso que es predicar una palabra conforme a lo que dice la Biblia. Como dice el apóstol Pedro, la leche espiritual no adulterada, de esa estamos nosotros tomando, hermano, hace mucho. Y yo doy gloria a Dios por eso. Todo el que está aquí o nos escucha a través de cualquier medio debe dar gloria a Dios por eso, hermano. Por esa intensa preocupación de que todo el que reciba una enseñanza, sea en un discipulado, sea en lo que fuera, nuevo creyente, que reciba una palabra bien saludable. ¿Por qué, hermano? Porque ¿cómo crecen los niños de hoy? Comiendo dique papa frita y cosas de esas. ¿Usted lo ve? Débiles. Son débiles porque no se alimentan bien. ¿Cómo seríamos nosotros espiritualmente hablando si no nos alimentásemos bien de la palabra de Dios? Flojo que cualquier persona viene con otras ideas, de otros pensamientos y no cambia el nuestro. Oiga bien, me dice una vez un señor, fue allá al negocio que yo tenía, la ferretería, y él llega y está hablando con uno de los empleados ahí. Y él comienza a decir, él es dominicano. Él comienza a decir que para la gente alcanzar salvación tiene que hacerse judío. Y por eso él es judío. Y él se convirtió en judío. Y eso es lo que él está practicando. Y quiere enseñarnos esa teoría. Y yo le dije, mira, oye, ven acá. No me hable con él, no, que tú me lo vas a confundir. Ven, echa para acá, habla conmigo, ven. Porque me estaba confundiendo a una persona creyente que está aquí conmigo. Y yo no quiero que me lo confunda. Porque si le mete ese pensamiento, después se cree que hay que ser judío y coge para allá, para Jerusalén, a decir, aquí que yo puedo ser salvo. No somos locos. Ven, habla conmigo. Mira, óyeme, tú estás muy equivocado. Tú te estás volviendo loco. Entonces, ¿por qué fue que Jesucristo murió? Y comenzamos a discutir ahí. Lo que le quiero decir es que cuando nosotros como creyentes nos alimentamos de la buena palabra de Dios, que es lo que Él utiliza para limpiarnos, nadie puede cambiarnos de nuestro pensamiento de realmente lo que somos. Al contrario, nosotros podemos orientar entonces ahora a gente que están equivocados. Y damos gloria a Dios por eso. Es difícil que tú, el que esté aquí, no sepan que sea el ABC de la palabra de Dios. Porque yo estoy convencido que todo el que está aquí, ustedes me están escuchando, y la mayoría de ustedes saben de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque ustedes han estudiado la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos como iglesia. Porque ella es la que nos mantiene a nosotros como de pie, hermano. Usted sabe que cuando viene una aflicción o un problema familiar o de dolor, dice el salmista, si no hubiese sido porque yo conociera la palabra de Dios, la aflicción habría acabado con mi vida. Y por eso él estaba de pie, porque él conocía lo que dice Dios en su palabra. Y por eso, hermano, nosotros estamos de pie, porque conocemos el resultado final, porque conocemos lo que dice la palabra de Dios. Que pasamos situaciones, problemas, angustia, dolor, lo que usted quiera, eso es verdad. Pero al final sabemos cómo terminaremos. Amén. No terminaremos como los impíos. Ahora, una de las otras partes que hace el labrador, aparte de que la limpia, de que le quita todos esos insectos, le quita la malicia, la fumiga, le hace todo lo que usted quiera a las plantas, a las vid, para que sea una vid frondosa y pueda dar una rama frondosa y pueda dar frutos. Dice que la poda. ¿Usted sabe lo que es podarla? Podarle es comenzar a cortarle cosas. La vid, como esa planta que da esa uva, como muchas otras plantitas,
necesitan muchísimas cosas que se le hagan para que ella dé un buen fruto. Pero una de las más importantes es saberla podar. Es saber en qué tiempo y en qué momento se le va a cortar ese pedacito. A veces nosotros los creyentes pensamos que cualquiera puede podar una rama. No, eso no es verdad. Bueno, el hermano Efraín él dijo amén porque él brega con ramas. Y él sabe el tiempo en que se debe cortar y en que se debe sembrar para que dé una buena matita. Ahora bien, el labrador sabe en qué tiempo que la va a podar. Porque si la poda en un tiempo muy frío, ese corte puede coger hongo y muchísimas cosas. Entonces la hace en un tiempo especial. Así es Dios con nosotros. Dios sabe qué cosa que necesita cortarnos a nosotros. Y a veces esa cosa que Él nos corta, en la que estamos nosotros muy cómodos, pareciera que no debió cortarla porque estábamos cómodos y sentimos el dolor. Pero estoy convencido que Dios lo hace porque al final será mejor para nosotros. Porque una de las cosas que hace la poda es que aunque una rama va a dar muchos frutos, fíjese, cuando una rama está floreciendo, sobre todo esas ramas que dan frutos pesados, como la manzana, por ejemplo, hay muchas de esas ramitas que hay que cortarlas, porque si, muchas de esas tallitos hay que cortarlo, porque si no, la rama no va a aguantar todos esos frutos. Pero otra cosa que hace el corte es que produce que esa rama entonces se distribuya solamente para los frutos que tiene y da un fruto de mayor calidad, un mejor fruto, un fruto más grande, un fruto más sabroso. Y eso es lo que comienza a hacer el Señor con nosotros. Él quiere que nosotros demos fruto, pero fruto de verdad, fruto que la gente lo pueda ver. Y eso está haciendo Dios en la vida de todo el que ha entregado su vida como rama para que se injerte en el Señor. Eso estamos nosotros, hermano, tratando de dar fruto. ¿En qué sitio? Donde quiera que Dios nos ha puesto. ¿Dónde nos ha puesto el Señor? Donde usted está colocado. Ahí Dios lo está utilizando a usted para que usted dé fruto. Y ahí Dios lo va a podar a usted y va a comenzar a trabajar con usted. Porque de eso es que se trata. La poda es un cuidado que tiene, es un proceso que tiene que hacerlo el podador. Y solamente el podador sabe cuándo, cómo y dónde lo va a podar a usted. No cualquiera lo puede podar. Por eso los discípulos le dijeron una vez a Jesucristo: Señor, mira cuánto trigo y cuántas cizañas están creciendo juntos. ¿Por qué no arrancamos de una vez esa cizaña y limpiamos el trigo? No, déjalo que crezca un chimaca y ya yo lo arranco. Entonces es él el que sabe en qué momento es que va a ser el corte. Por eso a veces nosotros los creyentes quisiéramos nosotros hacer el corte, pero no, varón, usted no puede ni pensarlo, porque solamente el que está trabajando con él sabe en qué momento es que lo va a podar. Por ejemplo, usted ve una actitud rara en un hermano, órele al Señor: Señor, cuando tú creas prudente, pódame el hermano. Yo necesito, Señor, que tú me le podes al hermano ese carácter, que tú me le podes al hermano esa forma de hablar. Señor, yo necesito que tú me le podes a esta hermanita esa forma de vestir. Ayúdamela con eso, Señor. Señor, yo necesito que tú me le podes a ese hermanito esa forma tan brusca de hablar. Señor, yo necesito que tú me le podes la lengua a este fulano de tal. Señor, yo necesito que tú... Pero esa es su oración, hermano. Usted no puede ponerse de que ven que te voy a podar yo. No, varón, no se ponga eso. Porque usted va a querer cortarle la lengua y Dios lo que quiere es que con esa misma lengua él hable otro tipo de palabras. Porque el que poda es él y él sabe cómo es que lo va a hacer. Una de las cosas buenas que hace el Señor, que aún en medio de la poda, hermano, aunque le cortaron algo, usted no sangra, porque él sabe cómo tapar y vendarle una vez esa herida. Puf, ahí. Y aunque usted está podado de un lado, usted sabe que es que el Señor está trabajando con usted, porque él sabe cómo es que lo va a hacer. Y Dios es tremendo. Por eso no cualquier labrador o cualquier de esas personas que brillan con eso lo puede hacer, solamente él, porque él es el que no conoce bien, hermano. Y como él conoce bien cómo es que se maneja la vid, entonces por eso él lo puede hacer.
Y esa es una de las grandes cosas preciosas que hace el Señor con nosotros. Hay corte, como decíamos, que tiene que hacerlo solamente el Señor, porque ninguno de nosotros lo puede hacer. Con la finalidad, recuérdese, de que esa rama de mayor fruto, fruto de más calidad y fruto de más permanencia. Por eso no limpia, para que los frutos se puedan ver. Usted se imagina que usted va a una mata de mango y usted le dice el dueño de la mata, está llena de mango, pero usted lo que está viendo son cositos así. Dice, mango no, son manguitos lo que tú tienes ahí. Esos manguitos de abocadito me lo como yo. Usted se imagina usted comerse un manguito de un bocado. Es una cosa que es inconcebible. Ahora, cuando usted ve y usted va a una mata de esa de mango, que usted dice es injerta, que se trabajó, que la podaron. Cuando usted coge 2 mangos de eso, usted tiene que echarlo en un saquito o algo, porque que son 2 mangos, es para que usted coma mango. Entonces, ese fruto de ese mango se ve más porque se trabajó más. Así que si Dios te va a usar más, ten pendiente que Él va a trabajar más contigo. ¿Cuántos quieren que Dios trabaje mucho con Él? ¿Cuántos quieren dar mucho fruto? Eso significa que usted se está comprometiendo a que Dios siga trabajando con usted. ¿En qué? En todo lo que el Señor tenga que trabajar con usted. Todo lo que tenga que podar, Él lo va a cortar. Ahora, dice el versículo 4, hablando del Señor Jesucristo, dice el Señor Jesús, sigan unidos a mí. O sea, no, por favor, nunca se separen de mí. Ustedes no se pueden separar de mí. Porque si ustedes siguen unidos a mí, entonces yo siempre seguiré unido a ustedes. O sea, somos nosotros que tenemos que estar siempre como agarrados del tronco, como rama agarrados del tronco. ¿Para qué? Para seguir recibiendo de ese tronco lo que necesitamos para dar ¿qué? Muchos frutos. Porque dice aquí mismo que una rama por sí sola, una rama sola, usted corta una rama y usted la suelta ahí, dígame. Pase a los 2 días, ¿cómo usted la encuentra? Seca. Porque ella por sí mismo no puede. Necesita estar como sujetada, agarrada a eso. Y es que solamente unido a Él, podemos nosotros invertir el tiempo ¿para qué? Para orar al Señor, pedirle dirección al Señor, para hacer las cosas que como Él le agradan, para tomar decisiones sabias. Señor, necesito leer tu palabra, háblame hoy. Leer la palabra para aprender de la palabra de Dios, para poner en práctica lo que dice la Biblia. No solamente leerla, no, es vivirla y practicarla, y así obedecer para siempre sus mandatos, lo que dice el Señor. Solo así el creyente producirá fruto que Dios espera que ellos den. ¿Qué espera de nosotros, de esa rama? El Señor, que esa rama dé muchos frutos y buenos frutos. ¿Con qué finalidad hace el Señor eso? Dice el versículo 8, ¿cuál es la finalidad? Para que el nombre de mi Padre sea glorificado, en que den mucho fruto, y así ustedes puedan llegar a ser verdaderos discípulos míos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Para que el nombre de Él sea glorificado, el nombre de Dios sea glorificado. Como decía con la hermana que tuvo el problema con aquel malandrín, cuando él se apareció, está bien varón, vete. A lo mejor mucha gente en su familia, a lo mejor su papá le pudo haber estado peleando. ¿Y cómo es posible que tú, que te enseñé taekwondo, karate, boxeo, te dejaste quitar una cartera? Papá, es que ahora vive Cristo en mí. Es que ya no vivo yo, sino que Jesucristo vive en mí, y ahora lo que yo hacía. ¿Cuánta gente, hermano, que practicaban, que eran mañosos, que cogían las cosas ajenas, cuando se convierten al Señor, comienza a cambiar su vida? ¿Cuánta gente, hermano, que practicaba la borrachera? ¿Cuánta gente, varón, que pensaba que sobre todo los hombres, que todas las mujeres eran de ellos? No, ahora después que usted se convirtió, usted se da cuenta que Dios le dio una, y con esa que usted va a vivir para siempre, porque su pensamiento cambió.
Y por eso ahora, después que usted se convierte al Señor, como hombre de su casa, no solamente que usted se entiende que tiene una mujer en su casa, no, sino que ahora usted la valora, la ama y la respeta de verdad. Eso hace Dios en la vida de los hombres que le entregan su vida a Él. Porque a veces mucha gente en la calle dice: varón, te veo y no te conozco. No, es verdad que tú no me vas a conocer. Varón, vamos para tal sitio donde usted y yo íbamos antes. Antes, varón, ya no. Ahora yo soy una nueva criatura en el Señor. Y por eso, esos mismos amigos que antes salían con usted son los que glorifican el nombre de Dios. Por eso dice que Dios es glorificado en eso. Porque cuando ellos ven y dicen: fulano, no, varón, dice, oye, dicen ellos mismos definitivamente: Dios está trabajando contigo. Me contaba una hermana en un discipulado de esto, que ella es costurera y fue un cliente de ella a llevarle una ropa. Y usted sabe cómo somos nosotros los dominicanos, hermano, que a veces nos dan un dinero y lo metemos en cualquier bolsillo de cualquier ropa. Y de repente usted lo está buscando y no se acordó que lo dejó en un bolsillo de un pantalón. Yo no sé cuánto le ha pasado a cuántas amas de casa que han encontrado dinero en la lavadora. Las lavadoras a veces se tapan de papeleta y cosas de esas que quedan ahí, porque se quedan en los bolsillos. Y decía esa hermana que cuando ella recibe la ropa y la está trabajando, siente algo duro en un coso y dice: ¿y qué es esto? Y cuando ella mete la mano que saca, vio como 3 o 4 papeletas de a 1000. Y una compañera del trabajo le dice: wow, qué bendición. Le dijo la compañera de trabajo, dice: hermana, esto es una bendición de Dios, repártalo de una vez. Óigame, hermano. La compañera vio de una vez 1500 para ti, 1500 para mí, y esto va a quedar entre nosotros. Esto no lo va a saber nadie. Ajá, no me diga. Y dice la hermana: no, usted está loca, varón. No, esto es de fulana de tal. Y dice la hermana: no, ella no sabe que eso está ahí. Y dice: hermana, yo tengo que devolver eso. ¿Cómo usted me plantea eso? Yo soy una persona que le sirve al Señor. Es más, mire, no hablemos más. Cogió su ropa y cogió pan de la señora. Mire, allá en la ropa usted tenía esto. Dice ella que la señora dio gloria a Dios, porque tal vez ella tenía días buscando eso, hermano. Y glorificó el nombre de Dios, porque todavía hay gente honesta y que le sirven al Señor. Eso lo hace el Señor en la vida de la gente, hermano. Eso lo hace el Señor en la vida de la gente. Y eso es lo que ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Cuándo glorificamos a Dios? Con esto vamos a terminar casi. Cuando el fruto del Espíritu se ve en nuestra vida. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando el fruto del Espíritu se comienza a ver en nosotros, entonces el nombre del Dios Todopoderoso comienza a ser glorificado. Comienza a ser glorificado. A los amigos quiero decirle que si aún no has entregado tu vida al Señor, pensando tal vez en aquellas ramas que no dan frutos, por el comportamiento de aquellas ramas que no dan fruto, de aquellos pámpanos que no dan fruto, yo te quiero decir que tienes un pensamiento equivocado. Tú debes pensar en aquellas ramas que sí dan fruto y comenzar a ver lo que Dios ha hecho a través de esas ramas, que son ramas que dan fruto y son poderosas en la mano del Señor. Hoy es una buena oportunidad, amigo, para que tú le entregues tu vida al Señor. Tú que me estás viendo, está aquí o me escucha a través de los medios. Dios te está llamando y Él quiere que tú seas una de sus ramas para Él comenzar a trabajar contigo, para que des fruto tú también, como lo estamos dando nosotros en esta hora. Que Dios te bendiga, iglesia.